Bueno, hoy estamos hablando de corrupción y de crimen organizado, cómo poder lidiar con eso. Tenemos a Carolina Montes de la Universidad Externado. Carolina, gracias por estar con nosotros. Hola, Julder, muchas gracias a ti por la invitación. Carolina, recuérdanos tu cargo en la universidad. Directora del Departamento de Derecho del Medio Ambiente y Tierras. Hasta el medio ambiente me acordaba, y tierras. Bueno, Carolina, este tema que es tan álgido y que tiene tanta tela, corrupción y crimen organizado. Acabamos de tener un panel muy interesante con la ONU y con algunos colegas periodistas y empezamos a buscar ese foco. ¿Qué está pasando? Desde la universidad, ¿cómo se está viendo? Bueno, primero vamos a hacer esa pregunta que pareciera obvia y me pasa mucho con el tema de derechos humanos. Si preguntamos qué es derechos humanos, todos sabemos qué son, pero no sabemos definirlo. Entonces, podría pasar lo mismo con corrupción. ¿Qué podría ser corrupción? ¿Cómo la podríamos definir? Pues la corrupción tiene muchas, digamos, variantes y muchas formas en las que han sido definidas desde la doctrina, desde la jurisprudencia, desde la ley. No obstante, podríamos decir que en grandes rasgos, o grosso modo, la corrupción son aquellos actos que, favoreciéndose de una posición política o de una posición económica o de alguna fortaleza, pues aprovecho la debilidad de otros para buscar un beneficio propio o un beneficio para un tercero. Carolina, y en el conversatorio empezamos a hablar como de todo eso que está pasando, que bueno, que tal vez todos tenemos demasiada información, pero tal vez muchos no entienden que se están haciendo cosas. ¿Qué está pasando en temas de corrupción y de crimen organizado, según lo que salió del panel y según lo que usted entiende como desde la universidad? Pues una de las grandes conclusiones que podemos tener de este panel es que la corrupción, en lugar de estarse controlando en muchos ámbitos y en muchas esferas a nivel nacional, pareciera estar creciendo y pareciera estar creciendo en detrimento de la calidad de vida de los colombianos, en detrimento de los recursos naturales. Hemos normalizado muchos hechos de corrupción y la corrupción, como lo decía dentro del panel, se nos volvió paisaje. Nos parece normal que nos levantemos escuchando noticias sobre corrupción y nos acostemos escuchando noticias sobre corrupción con un grave problema, y es que no pasa nada. Que por más que se denuncian hechos de corrupción, por más que entendemos que la corrupción está siendo álgida a nivel nacional, pues no está pasando nada con aquellos corruptos. Carolina, corrupción y crimen organizado, uno siempre lo asocia a eso, a crimen organizado, pero ¿qué pasa con las empresas? Pues es que los actores que se involucran en la corrupción son de distintos tipos. La corrupción sería, digamos, ingenuo pensar que solo la corrupción estatal. Tanto los particulares como el sector público se ven involucrados en actos de corrupción, bien sea porque algunas empresas buscando caminos cortos, buscando atajos, van y sobornan u utilizan otros mecanismos para poder obtener permisos o poder obtener autorizaciones o para que estos funcionarios se hagan los de la vista gorda. Entonces, no podríamos pensar que solamente ese funcionario estatal. Detrás de ese funcionario estatal también muchas veces hay un particular que está cometiendo actos de corrupción y que también tendrían que ser sancionados. Bueno, vamos a la academia. Doy fe de todo lo que pasa en la academia, toda esa evolución, como los temas de medio ambiente, de responsabilidad social, de sostenibilidad han ido evolucionando desde la capacitación. Recuerdo muy bien cuando la Universidad Externado empezó a meter temas de sostenibilidad en su pensum y hoy día está liderando todo esto. Y obviamente que anticorrupción es uno de los temas que son álgidos. ¿Y qué está pasando desde la academia a hoy que esté marcando todo esto en tema de formación? Creo que uno de los temas más importantes que nosotros estamos teniendo en la actualidad es que hemos ahondado en los temas de formación. Una persona que conoce los recursos naturales, que conoce las dinámicas, que conoce un comportamiento ético, que puede entender cuál es ese deber ser y puede compararlo con una situación de hecho que no corresponde a ese deber ser, es una persona informada que más fácilmente puede identificar unos actos de corrupción. En ese orden de ideas, el papel de la academia es fundamental, enseñándole a la población, enseñándole a la gente, primero, cuál es el comportamiento ético que debemos tener, cuál es nuestra respuesta desde la ética frente a ciertas situaciones que van en contra de la moral, de los recursos públicos y demás. Y dos, en la medida en que nosotros conocemos mejor cuál es ese
deber ser de la sociedad, de los negocios, del licenciamiento, de las autorizaciones, de los trámites ambientales y evidenciamos que no se están comportando conforme a estos actos del deber ser, pues ya ahí podemos desenmascarar actos de corrupción que se estén presentando. Carolina, crimen organizado, corrupción, empresas, sigue academia. Ahora, ¿qué pasa con las personas, la P de personas, la responsabilidad social individual que llamamos? ¿Qué papel juega eso? No, el ciudadano de a pie, como Total, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es fundamental para minimizar y para atacar la corrupción. La corrupción tiene que ser atacada desde casa, en la formación que tenemos de los niños, en la formación que tenemos de las personas con las que vivimos, no sobornar al policía, devolver aquellos objetos que no nos pertenecen, y empezar como colectivo a tener unos mejores comportamientos, a tener comportamientos más éticos. Pero reitero lo que mencionaba dentro del panel, en un país con necesidades básicas insatisfechas, en donde eventualmente las personas no tienen las posibilidades de acceder a salud, acceder a educación, a vías o a lo simple que sería, pues, no sé, la comida o el transporte, pues es mucho más propensa a que pueda incurrir en estas situaciones o se deje influenciar por situaciones que los corruptos están desarrollando. Entonces, nosotros como sociedad, como personas, como ciudadanos de aquí, tenemos un papel fundamental en la formación de las generaciones que vienen detrás de nosotros y en el ajuste de nuestros comportamientos para generar una mejor Colombia, una Colombia que responda éticamente frente a ciertas situaciones pues, que consideramos indebidas. Carolina, en verdad, muchísimas gracias por todo esto. Con todo gusto. Bienvenida siempre a Radio Expertos. Somos Julder y Cristian, de Expertos hablamos de sostenibilidad y de noticias que construyen país.